Buenos días. Bueno, nuestro grupo está conformado por Andrés López, David Miranda, Andrea Vargas y Natalie Martínez y les vamos a hablar sobre la historia de vida y el diario de campo. Para comenzar, comenzaré con la historia de vida. La historia de vida hace parte de la investigación cualitativa y también es llamada método biográfico. Según la definición que nos da Yolanda 2012, la historia de vida puede ser definida como una estrategia de investigación encaminada a generar versiones alternativas de la historia social a partir de las reconstrucciones y experiencias personales. Es decir, lo que se busca con la historia de vida es, por medio de la historia de personas, llegar a reconstruir una historia social o un hecho que sea marcante o que se quiera investigar. Sobre todo se utiliza para investigar en ciencias sociales, como estas estrategias, en sociología, antropología, psicoanálisis, trabajo social. En trabajo social lo encontramos sobre todo en estudios de caso. En el psicoanálisis lo hemos utilizado sobre todo por Freud, para hacer el estudio de personas que tengan problemas psíquicos. Entonces, pues él fue el que más lo ha utilizado, pero sin embargo se sigue utilizando en la psicología. En la historia y en la sociología se ha utilizado sobre todo para testimonios sociales, y caracterizando hechos relevantes. Y en la antropología, sobre todo, estudios acerca de la cultura de una población, es decir, la movilidad social, el ciclo vital, etc. Es importante resaltar que en las ciencias sociales se va a tomar el concepto de mundo por un mundo construido por símbolos y significados. Eso es súper importante porque por medio de estos símbolos y significados que tiene cada persona es que se puede reconstruir esa historia. Bueno, también es una interacción entre, acá podemos ver que también es la interacción entre, interacción entre la historia social y la historia personal. Pues como ya había dicho, es la historia personal, la interpretación de cada persona con la historia social, y es cómo esa persona ha interpretado todo esto. Entonces, es esa interacción entre la historia que pasó y la historia que cada persona tiene, que es de donde se reconstruye la historia de vida. Es subjetiva, y eso es un beneficio y es una desventaja, porque el hecho que sea subjetiva permite ir más allá, permite rescatar elementos que en la encuesta o en el cuestionario se eliminan, pero al ser subjetiva se recomienda que sea acompañada de otras herramientas para poder comprobar algunos hechos. Es subjetiva, ¿por qué? Porque ensambla tanto sentimientos como experiencias, como interpretaciones de la vida social, ensambla todo este conjunto de elementos de la vida pues, de una persona. Por tanto, es subjetiva. Y también depende de la voluntad del entrevistado. Y esto es, depende de la voluntad del entrevistado, porque si él quiere y él ve oportuno reconocerse a través del relato, va a ayudar en la entrevista, pero también esto puede ser bastante subjetivo porque puede que él diga que sí, él es voluntario y no se reconozca a través del relato. Entonces, algunos hechos sí es necesario y se recomienda que sea acompañado de otras herramientas. Importante que la historia de vida trabaja a través del recuerdo y también hay que reconocer el lenguaje tanto verbal como no verbal del entrevistado. Pues igual, en esto también es lo mismo, es que es una lectura social que se reconstruye a través de ese lenguaje, como acaba de decir, verbal y no verbal, es el lenguaje lleno de sentimientos, pensamientos inconscientes, etc. Los objetivos, según lo expuesto por Maya 2012, lo que dice Olvadona 2013 son los siguientes objetivos de la historia de vida como método de investigación, son los siguientes. Entonces, el primero es captar la totalidad de la experiencia biográfica y totalidad en el tiempo, en el espacio, desde la infancia hasta el presente, desde el yo íntimo a todos cuantos entran en relación significativa con la vida de una persona. Es decir,
pues obviamente captar toda esa totalidad de la experiencia de una persona, y eso incluye tanto necesidades fisiológicas, la red familiar, la red de amistades, todos estos elementos de un individuo que hacen un individuo en un mundo social. El segundo objetivo va a ser captar la ambigüedad y el cambio. Pues en esta visión se tiene en cuenta que el individuo no es un ser estático, que va cambiando a través del tiempo, que va cambiando tanto sus creencias, tanto sus ideales como, no me acuerdo el nombre exacto, bueno, todos estos cambios que acontecen por hechos sociales, pues eso se quiere captar, captar toda esta ambigüedad y todo el cambio que tiene una persona a través del tiempo. El tercer objetivo va a ser captar la visión subjetiva con la que uno mismo se ve a sí mismo y al mundo. Cómo interpreta su conducta, la de los demás, cómo atribuye méritos e impugna las responsabilidades a sí mismo y a otros. Creo que es bastante claro, y es captar esa subjetividad de cada persona, de cómo ella percibe todo, de cómo ella tiene sus conductas, dependiendo de si hace parte o no hace parte de un grupo social o de, bueno, sí, de un grupo social, de las responsabilidades que tiene él en su grupo social, también las tendencias de las personas para acomodarse al mundo exterior. Y el cuarto objetivo va a ser descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales de ámbito general e histórico que solo encuentran explicación adecuada a través de la experiencia personal de los individuos concretos. Creo que es bastante claro. En cuanto al modelo de aplicación de la historia de vida, según lo expuesto también por Mayra 2012, se cree que después del desarrollo de diversos modelos, este es el modelo como base de casi todos. Entonces, en el primer paso del modelo de aplicación, vamos a encontrar un momento preliminar. En ese momento se va a escoger el tema y el ángulo donde se va a abordar el mismo, y se debe plantear preguntas para profundizar sobre el objeto de estudio. Entonces, en este momento es donde se van a hacer preguntas como ¿por qué la elección del tema? ¿Por qué investigarlo? ¿Para qué investigarlo? Si el interés surge de una necesidad propia o si surge de una experiencia personal. Entonces, con el fin de profundizar, se va a ir a la literatura científica con el único objetivo de profundizar sobre el objeto de estudio y escoger el tema y el ángulo de abordaje. En el segundo momento, se van a hacer contactos, negociaciones y contratos. ¿Qué es lo que hace? Entonces, vamos a tener criterios de inclusión o exclusión de participantes de ese grupo social. También de cómo el entrevistado va a intervenir, y sobre todo lo más importante de este punto es hacer un consentimiento informado que se le va a entregar a los entrevistados para que lo firmen, y es donde digan: yo estoy de acuerdo con hacer esto, yo voy a expresar lo que siento, lo que pienso, lo que he vivido, y voy a expresar todo esto. El tercer momento va a ser la recolección de datos mediante la entrevista. Entonces, en esta se van a tener en cuenta factores como el número de personas que se van a entrevistar, la duración, el ritmo y la conducción de las entrevistas. Ese es un papel súper fundamental del que entrevista, el entrevistador, porque es el que debe saber manejar esto y el que debe tener las habilidades para poderlo hacer de la forma más fidedigna posible. Así como se debe hacer también la transcripción, obviamente también fidedigna, de todo lo que se dice, con todo lo que incluye la riqueza del lenguaje, con todos los modismos, con todos los lapsus, con todos las características especiales de esa persona. Es permitido y se recomienda el uso de diario de campo para seguir este proceso como una herramienta adicional que va a permitir un mejor desarrollo de la historia de vida. El cuarto punto va a ser el análisis de los relatos, y en este punto el análisis se va a hacer en función del objetivo y en función de los resultados que se esperan obtener. Es decir, se recolectan todos estos datos y lo que se va a buscar es ir por medio de estos relatos al objetivo que se quiso o a los resultados que entre los investigadores quisieron obtener.
Es importante y es un desafío total para la historia de vida reconstruir de varios hechos un punto común y poderlo generalizar. Es una de las mayores dificultades de la historia de vida. Yo creo que ya esto. Sí. Continúa Andrea con el diario de campo. Bueno, ahora yo les voy a explicar de qué se trata el diario de campo. Bueno, como Natalie ya lo mencionó, digamos que en un proceso investigativo se hace el proceso se me olvidó cómo es el que estás manejando tú, la historia de vida, y se recomienda generalmente luego hacer seguimiento y seguir con la investigación con el diario de campo. ¿Por qué? Porque el diario de campo nos permite, por un lado, hacer más énfasis en el análisis de los datos obtenidos. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito. El diario de campo es utilizado por los investigadores para registrar todos los hechos, todas las situaciones que sean susceptibles de ser investigadas. Es decir, puede utilizarse en una situación educativa, en una situación fuera del ámbito educativo, pero digamos, el diario de campo implica mucho el ejercicio de observación y de análisis de los mismos hechos. Es una herramienta que permite sistematizar las experiencias, es decir, organizarlas, y luego nos permite analizarlas de una manera profunda. ¿Por qué? Porque el diario de campo se trata de ver una situación, anotar absolutamente todo lo que tenga que ver con esa situación, y luego, gracias a la toma de datos, se organizan de una forma que el investigador pueda hacer conclusiones, pueda analizarlas posteriormente. Bueno, ¿para qué sirve el diario de campo? Tenemos que sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el ejercicio de su actividad. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se hacen las anotaciones de X situación que el investigador esté observando, el investigador mismo va a sacar conclusiones de esas anotaciones. Es decir, que él mismo va a proyectar lo que él piensa de la situación que está observando. Entonces, no es tanto hacia el objeto que yo observo, sino también tiene que ver con el investigador. Por otro lado, está crear mecanismos o incluir estrategias que favorezcan el análisis profundo de las situaciones. Como ya lo había nombrado, digamos, una de las cosas más características del diario de campo es el proceso de análisis. Pero pues aquí dice análisis profundo de las situaciones, y es porque, digamos, que es una ventaja del diario de campo que nos permite hacer un análisis de manera detallada de las situaciones, debido a que hay un registro a nivel escrito de la situación que el investigador está observando. Y, digamos, respecto al proceso formativo, digamos, en nuestro caso sería el aprendizaje del español como lengua extranjera, tomar conciencia de las condiciones particulares y asumir una postura de aceptación y una búsqueda de la superación de las limitaciones que se hayan podido presentar, de los preconceptos y de los prejuicios de la situación. Es decir, que al momento de yo hacer la observación y de anotar absolutamente todo lo que tenga que ver con lo que está pasando, yo voy al hacer la anotación y al tener ya todo registrado, yo voy a poder identificar cuáles fueron las limitaciones de la situación que estoy observando, si hay preconceptos, si hay prejuicios, y de allí hacer un análisis, hacer un ejercicio de análisis y mirar qué es lo que voy a hacer, cuáles son mis acciones en relación con estas limitaciones, por ejemplo, y pues digamos que eso es como lo importante de poder identificar si hay limitaciones, si hay prejuicios de la situación que se observa, y luego pues decidir qué se va a hacer. Las características puntuales del diario de campo son proporcionar una descripción del comportamiento de las situaciones naturales, es decir, que lo que se trabaja con el diario de campo no es algo artificial, no es algo preparado, son situaciones reales, digamos, como el aula de clase. Desarrollar la capacidad de observación, generando así un pensamiento reflexivo. Bueno, esto es un poquito volver a decir lo que ya se dijo. Una de las características más importantes del diario de campo es la observación y la reflexión de la situación que se está observando. Está también la enseñanza de dar inicio a un proceso de investigación y reflexión,
Bueno, vuelvo otra vez a a la característica anterior. Entonces, bueno, yo observo, yo registro y a partir de ese registro hago una reflexión de la situación que estoy investigando. También sirve como medio evaluativo de un contexto, ya que a partir, bueno, si hago un proceso de reflexión, si hago un proceso de análisis, de ese análisis y de esa reflexión, puedo hacer un proceso evaluativo también de la situación que estoy investigando. Y por último, facilita la toma de decisiones. Entonces, digamos que todo es una cadena. Ya que registré los datos, ya que hice un proceso de reflexión y evalué, digamos, el contexto de la situación que estoy investigando, a partir de esa evaluación puedo tomar decisiones. Y por último, digamos ya a nivel práctico, ¿cómo se hace un diario de campo? Son 5 pasos. Primero, digamos, yo ubico qué voy a investigar, qué voy a observar. Entonces, digamos, el diario, el aula de clases. Hago la observación general y después de hacer la observación general voy a anotar absolutamente todos los datos, la fecha, la hora, voy a anotar, digamos que ya a nivel, en dónde estoy haciendo la observación, cuántas personas hay, etcétera, ya como a nivel muy formal. Después voy a escribir todo lo que tenga que ver con todo lo que sucedió en lo que estoy, digamos, en el aula de clases. Entonces, si las acciones como tal de las personas, si hubo reacciones X a alguna situación específica, no sé, podemos hablar del clima, también podemos hablar de los sonidos, de los olores, de las sensaciones, de los sentimientos, etcétera. La idea del diario de campo es ser demasiado específicos en lo que se está anotando y de allí hacer el proceso reflexivo y luego que el proceso reflexivo me lleve a la toma de decisiones. Después de haber anotado absolutamente todo, ya el investigador como tal va a escribir las impresiones que tuvo sobre lo que observó. ¿Qué impresiones tiene el investigador sobre eso que observó? Y después de haber anotado ya todas las impresiones de lo observado, va a llegar o va a pensar en las conclusiones a partir de esas impresiones. Entonces yo anoté que pasaron ciertas cosas en específico y después a partir de eso voy a generar conclusiones. Y más o menos eso es como el proceso del ejercicio del diario de campo. Bueno, buenos días. Ahora nosotros vamos a hacer una ejemplificación de los aspectos teóricos que acaban de exponer nuestras compañeras Natalia y Andrea con la exposición de unos estudios que presentan el diario de campo y la historia de vida. Para empezar, quiero hacer unos leves aportes a lo que dijo la compañera Andrea, a unos aspectos que tiene el diario de campo. El diario de campo se caracteriza por ser escrito en primera persona, por escribir detalladamente todos los sucesos que van ocurriendo en el contexto en el que se da la observación. Eso, como ya dijimos, son olores, sensaciones, cómo está el clima, y más que todo las interpretaciones personales que son de carácter altamente subjetivo. La recolección de datos se hace a través de anotaciones, como ya dijimos, y estas anotaciones después se analizan a través de la crítica textual y se trata de buscar patrones generales que se den a través de las anotaciones y así llegar como a patrones que nos puedan estar sirviendo para sacar nuestras conclusiones. Acá tenemos un ejemplo que es de la investigadora Jovita Díaz, que hizo en 1997, en el cual ella tomó un curso de francés e hizo anotaciones sobre todo su proceso de aprendizaje. Ella es una docente, entonces lo que buscaba con esto era pararse desde el punto de vista del estudiante a cómo serían las apreciaciones de una persona estando del otro lado, no desde la batuta de la docencia, sino siendo el receptor de la información. Y así evaluar los tipos de las pedagogías que se utilizan en la clase para la enseñanza de lenguas extranjeras. Vamos a leer acá un pequeño apartado.
de cómo se hace la descripción de todo lo que va sucediendo y asimismo las apreciaciones y los sentimientos frente a lo que está sucediendo. Entonces, acá dice, hemos trabajado sobre un texto que se refiere al cielo gris de Bélgica. El contenido era muy interesante. Lo hemos leído en voz alta y el profesor ha explicado el vocabulario que no conocemos. Las explicaciones me han parecido acertadas. François nos ha hecho preguntas de comprensión global. Tengo la sensación de que el texto y el grupo, creo, daban de sí para haber explotado más la conversación, el debate. La clase es amena porque el profesor es simpático, hace bromas, nos trata con cariño. He aprendido unas cuantas expresiones y palabras en su contexto, pero ¿sabría reproducirlas en otro contexto? Me falta que François nos hubiera dado una actividad que nos obligase a reutilizar lo aprendido. Como vemos, se está hablando en primera persona, siempre se está comentando las apreciaciones, lo que se sintió en el momento, experimentando, en este caso, la actividad en la que se estaba aprendiendo pues, vocabulario. Y lo que se busca con este tipo de textos en primera persona es que el lector se identifique y tenga como ese acceso al contexto a través del texto mismo. Bueno, ahora como para anotar otras apreciaciones, las ventajas de hacer este tipo de actividades en contextos académicos son que uno puede ver cómo los estudiantes realmente se sienten y tratar de modificar nuestras propias prácticas pedagógicas para mejorar los procesos de aprendizaje. También se pueden expresar factores como falta de interés, como situaciones que no son muy cómodas para nosotros y es como una manera, digamos así, de desahogo que está impidiendo que se creen rencores contra ciertas prácticas pedagógicas y asimismo contra ciertos profesores. Ahora, por último, una leve desventaja que tiene el hacer este ejercicio es que al ser tanta información puntual y altamente descriptiva cuando estamos haciendo el análisis, es un poco tedioso porque toca buscar puntualmente en qué parte del texto se hizo cierta precisión que tal vez recordemos es válida o es importante de resaltar. Por último, vamos a ver el análisis que la misma autora realiza sobre su diario de campo. Entonces, ya este es el análisis que se llega después de revisar varias veces el texto y llegar a las conclusiones. Entonces, una de las conclusiones que ella llegó fue la receptividad hacia los contenidos lingüísticos. Este factor aparece citado en 10 de las 20 sesiones, todas las veces que apareció excepto una. Por su simplicidad y fragmentación son referidos como no ayudadores en el proceso de aprendizaje. Las sensaciones a las que hago referencia en este caso son de pérdida de tiempo y decepción. Progresivamente me llevó a dudar de si estaba en el nivel adecuado para lograr un buen aprendizaje, a hablar con la profesora al final de la primera semana, a tomar decisiones en cuanto al curso y a concluir al final del mismo, y tras el análisis realizado, que detrás de esas anotaciones hay un elemento de no receptividad a los contenidos, que podría plantearse en términos de constancia de ausencias, de requerimiento de otro tipo de input. Entonces, como vemos, sacó unas conclusiones y asimismo pues está enriqueciendo su proceso como docente y está enriqueciendo sus prácticas educativas. Ahora seguimos con el siguiente ejemplo que está hecho por mi compañero. Bueno, buenos días. Listo, entonces ahora vamos a ver algunas características de la historia de vida de la que ya hizo una explicación nuestra compañera Natalia. Natalia, entonces, bueno, antes también quisiera puntualizar, como lo hizo David, en que, digamos, algunas de las características de este tipo de herramienta también dependen mucho del objetivo de investigación que tenga pues, la persona que está realizando pues, dicha investigación, valga la redundancia. En este caso vemos que, digamos, la investigadora, la autora del texto, cuyo nombre no recuerdo, sí se basó en
digamos, en toda la vida de una serie de personas, de madres de cabeza de familia, para, digamos, construir la realidad de estas personas en concreto y también, como le dice uno de los objetivos de este trabajo, em, dar unas proyecciones, una visión de lo que estas personas pueden llegar a realizar, más que todo, digamos, en el aspecto educativo y laboral. Entonces, digamos, en este trabajo vemos que en el cuerpo como tal hay algunas citaciones de las que la autora hace unos análisis y pues de los que extrae los elementos que más son relevantes a la hora de realizar como realizar las diferentes etapas de su trabajo. En este en particular hay bueno, una parte introductoria en la que explica todo lo que va a ser la metodología, hace una descripción de las personas a las cuales les va a hacer la entrevista y también pues explica los objetivos. En la segunda parte ya hace digamos, hace la descripción de lo que serían los elementos más relevantes de estas historias de vida y finalmente vienen las partes de las proyecciones. Entonces, en esta citación, por ejemplo, dice, Cecilia de Bogotá, de 30 años, comenta, yo pongámosle que los 10 años para arriba, eso sí era la mano derecha de mi mamá, y eso que era lo que tocara, que cocinar, que arreglar piezas, que arreglarle la cocina, porque vivía muy esclavizada del negocio que tenía mi mamá. No había, no había el día domingo. Nosotros somos 9 y bien pequeñita quería una de mis hermanas. A mí antes me molestaban mucho, me decían que era una viejita. Entonces, posteriormente viene un pequeño análisis de la situación que extrae la autora. Bueno, apenas del 10% de los casos comenta una infancia con una situación diferente, poco trabajo doméstico, más juego y menos maltrato. Digamos, aquí también vemos que hay digamos, un pequeño equilibrio entre entre lo que sería, digamos, la parte cualitativa y cuantitativa. Aquí vemos un pequeño equilibrio. Entonces, digamos, está la parte cualitativa, entonces está la descripción de la realidad de esta persona, que es la citación, y posteriormente vemos la parte cuantitativa que, digamos, pretende hacer una pequeña generalidad respecto a una realidad en concreto. Entonces, digamos, el 10%, los casos comentan una infancia con una situación diferente. Algo interesante que, digamos, vemos en este trabajo y también en otro que me hubiera gustado mostrar es que no está absolutamente toda la historia de vida, sino están las partes que más, que más le sirven a la persona que está realizando la investigación. En un trabajo del departamento, que era muy interesante, bueno, en este caso en particular, solamente tomaban una pequeña parte de la vida de las personas a las que se les realizaba la entrevista, eh, consistente en el momento más llamativo, más importante, más relevante, en un momento que las personas quisieran comentar. En este caso en particular no había un tema en específico, sino que puede ser elegido por la persona entrevistada. Entonces, bueno, aquí vemos también como estas dos diferencias de forma de llevar a cabo la historia de vida dependiendo de los objetivos de la investigación. Y bueno, yo creo que aquí podríamos concluir para no alargar más la presentación. Muchas gracias por su atención.